Buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida de Sierra y Selva Exportadora al webinar Inocuidad en la producción de chocolates desde la sede de Pasco. Para aperturar este webinar le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Violeta Vergara, jefe de sede de Pasco de Sierra y Selva Exportadora. Buenos días, ingeniera Vergara. Primero quiero dar un especial saludo a todos los que se están conectando a, a este importante webinar, que en realidad el título, que bien dice Inocuidad en la producción de chocolates, a nuestras expositoras entiendo que lo van a hacer también un poco más amplio en el sentido que la inocuidad es un pilar muy importante en todo lo que compete a alimentos y obviamente pues de consumo también directo a nosotros, ¿no? Los consumidores finales en ese sentido para que justamente seamos o los empresarios, las cooperativas, toda organización empresarial que está en producción, no solo de chocolate, sino de diferentes alimentos, sean competitivos. Es importante que tengan al concepto y a todo lo que ello involucra, que es inocuidad, como un pilar fundamental, ¿no? Dentro de todo su esquema de trabajo. Nada, quiero darle la cordial bienvenida en este evento, el webinar que nos van a compartir nuestras ingenieras Rosa Inés Ramírez y Noelia Cosío. Es Noelia Cosío, por si acaso. Les doy la más cordial bienvenida, estimadas, con especial atención a Rosa Inés, porque la conozco de hace mucho tiempo atrás, está inmersa en todo lo que es inocuidad, seguridad alimentaria, los diferentes sellos correspondientes, y aparte que es una persona bastante comprometida con el trabajo también de chocolates, que seguramente ya nos va a comentar. Sin embargo, sé que están en las diferentes industrias. Desde la sede Pasco, quien les saluda, Violeta Vergara como jefe de sede, Rosa Inés y Noelia Cosío, les doy la cordial bienvenida a ambas para que puedan compartir con toda nuestra audiencia eh, el know-how, el conocimiento que ustedes tienen a bien brindarnos en esta mañana de hoy, 4 de octubre. Bienvenidos a cada uno de los que se han conectado también para poder hacer un alto y nutrirnos de estos conocimientos, de estos conceptos, y también para poder seguir adelante en nuestros espacios, en las industrias en las que estemos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, ingeniera Vergara. Le damos la bienvenida a Noelia Cosi y a Rosa Ramírez del Grupo Calidad Consultores SAC. Buenos días, ingenieras. Aquí estoy acompañada de Noelia, estamos las dos agradecidas, sobre todo con Sierra y Selva Exportadora, especialmente la invitación de la ingeniera Violeta Vergara, que se encuentra en Pasco. En realidad estábamos muy entusiasmadas de tocar un tema que a nosotros nos apasiona, que es la inocuidad en la cadena alimentaria del chocolate en este caso, ¿no? Vamos a empezar esto un poco dialogando para poder saber también quiénes son los asistentes y qué expectativas tienen en esta reunión, en esta conversación, en esta pequeña conferencia que vamos a brindar. Fundamentalmente a mí me atrae mucho el chocolate y creo que a todos, porque es un producto muy amado en todas las partes del mundo. Es un producto muy querido, muy deseado y realmente existen variedades de chocolates tan grandes como plantaciones y variedades de cacao existen en el mundo. Entonces, esto nos anima muchísimo a poder compartir en que en toda la cadena de producción del chocolate existen una serie de peligros, y eso es lo que vamos a abordar ahora, porque siendo un producto tan consumido a lo largo y ancho de nuestro planeta, lo consumen adultos, lo consumen niños, lo fundamental es que ellos sepan que el producto que están consumiendo no les va a causar daño. ¿Y cómo es que nosotros podemos brindar y otorgar la seguridad de esto? Pues controlando los peligros, ¿no? Controlando los peligros que pueden surgir a lo largo de toda esa cadena. No existe gran complejidad en la producción de chocolate. Es un tema que más bien cada procesador de chocolate conoce a profundidad. Conoce a profundidad su cacao, la variedad que trabaja, conoce cada uno de sus secretos en cuanto a las temperaturas, a los manejos de los parámetros de fermentación, de tostado, de conchado o de refinado, etcétera, para darles el tamaño de partícula. Eso lo sabe cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus propios parámetros de producción. Pero lo importante que vamos a abordar en este tema, en estos minutos,
es que qué peligros pueden afectar ese cacao y luego ese cacao convertido en chocolate finalmente, ¿no? ¿Qué peligros hay para el consumidor? Porque lo que queremos es no solamente tener un chocolate agradable, un chocolate de un sabor exquisito, sino también saber de que el consumidor va a recibir todas las propiedades de ese chocolate y que son ampliamente conocidas, que son buenísimas las propiedades de chocolate, pero que no le cause daño porque está contaminado con Escherichia coli, con pseudomonas. Eso es lo que vamos a abordar. Vamos a enfocarnos directa y exclusivamente a lo que es la inocuidad en las diferentes etapas de producción de chocolate. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos toda este análisis de peligro? Porque la idea es que cada empresa, que cada procesador de chocolate cuente con un sistema HACCP y con sus buenas prácticas de manufactura que son el sustento del sistema HACCP, ¿no? Entonces, para iniciar digamos, el análisis de peligros, tenemos que analizar en cada etapa cuáles serían los riesgos potenciales que van a dar origen a esos peligros, ¿no? Que se presenten estos peligros. Entonces, vamos a empezar por un análisis etapa por etapa, ¿no? Un poco genérico para poder avanzar rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos la primera etapa y con ella la siguiente diapositiva, por favor. Acá están todas las etapas del proceso, ¿no? Todas las etapas que los asistentes deben conocer mucho mejor que yo porque están al tanto y están constantemente procesando sus productos y tienen sus etapas bien designadas, ¿no? Bien identificadas. Entonces vamos a entrar con la primera etapa de cultivo. ¿Qué peligros pueden afectar a nuestro cacao desde el cultivo, la cosecha, la post cosecha y el desgrane? Ustedes saben que las tierras en el Perú y en general, sobre todo en nuestro país, lamentablemente, están contaminadas con metales pesados. Esto ha sido un motivo digamos, de que muchos chocolateros, muchos cacaoteros se hayan visto impedidos de exportar, precisamente porque uno de los principales peligros se ha hecho presente en el cacao como también en el chocolate acabado. Entonces, estos peligros de presencia de cadmio, de plomo, de fierro, de níquel, han sobrepasado los límites máximos permitidos dentro del chocolate, les ha impedido exportar. Les ha impedido que los mercados abran sus puertas para nuestro chocolate y sobre todo para nuestro cacao, ¿no? Que es tan maravilloso. Pero sin embargo, esto ha sido uno de los peligros que ha sido un impedimento para lograr una buena exportación y una buena presentación y una confianza que genera el cacao peruano al extranjero. Si en el extranjero se corre la voz que nuestro cacao está contaminado con metales pesados y sobrepasa, esta presencia de metales pesados sobrepasa los límites máximos permitidos, entonces se les va a denegar la entrada, el ingreso a muchos países. Entonces, tenemos que tener cuidado. Lamentablemente, las tierras están contaminadas con metales pesados provenientes de los relaves mineros. Eso lo conocemos, ¿no? Pero también hay otro tipo de peligros químicos. Estamos hablando, enfocándonos en peligros químicos ahora, que son los más difíciles de controlar. Entonces tenemos los metales pesados y ahora también tenemos otro peligro químico que son los pesticidas, ¿no? Entonces los pesticidas, el manejo indiscriminado del pesticida, la aplicación de pesticidas en cuanto se ve alguna plaga, se ve roya o se ve algún otro tipo de problema, inmediatamente el agricultor temeroso aplica el pesticida sin ningún control. ¿Qué es lo que debemos tener en estas etapas de cultivo? Entonces es el control y sería muy bueno tener las buenas prácticas agrícolas implementadas de tal manera que podamos caminar de la mano con los diferentes industrias que producen herbicidas, pesticidas, para saber en qué proporción deben aplicarse y tener un sumo cuidado con eso para no excedernos, porque los residuos de pesticidas quedan no solamente en las raíces, en el árbol, en el fruto, pasan a las diferentes etapas de producción y es imposible eliminarlas en las diferentes etapas de proceso del cacao. O sea, ahí van a quedar los metales pesados, ahí van a quedar los pesticidas. Entonces tenemos que tener un control desde el cultivo con la aplicación de los pesticidas.
También hay presencia de aflatoxinas, y la aflatoxina es una toxina que produce diferentes variedades de hongos que tenemos en el medio ambiente. La aflatoxina es una toxina del Aspergillus o de ocratoxinas. Hay diferentes variedades de toxinas que pueden atacar nuestros cultivos y ubicarse tanto en raíces como en los frutos. Entonces, definitivamente la aflatoxina tampoco la podemos combatir y desaparecer con el uso de temperatura. Entonces, tenemos que tener un control también de todo esto en la parte de la cosecha, la post cosecha y el desgrane, porque todos estos van a continuar presentes en todas estas etapas, ¿no? Si ya las tenemos presentes durante el cultivo, van a estar presentes en la cosecha y van a estar presentes en la post cosecha y van a estar presentes en el desgrane. A ver, lo que también puede afectar estas etapas, el peligro biológico. Todas las tierras, como sabemos, están contaminadas con salmonela, con Escherichia coli, con hongo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, tanto como los animales que están eh, eh, caminando por esta zona, siempre van a dejar su huella biológica, por así decirlo. Entonces van a generar contaminación de los suelos y los suelos van a ser absorbidos estos microorganismos por las plantas, por las plantaciones, y finalmente van a pasar al fruto. Y este peligro biológico, si bien es cierto, en un principio no lo vamos a poder controlar, sí en las posteriores etapas, como vamos a ver. Este peligro biológico sí es factible controlarlo con los parámetros de procesos, sean de humedad, de tiempos y de temperaturas. Entonces, este es un segundo peligro que sí podemos controlar, a diferencia de los peligros químicos, que definitivamente estos van a tener que ser combatidos o limitados en su presencia con las buenas prácticas, con los controles preventivos y ciertos sistemas que vamos a ver un poco más adelante. Peligros físicos, ¿qué pueden ser? Los peligros físicos son todos los cuerpos extraños que pueden afectar nuestro cultivo, ¿no? Sean piedras, sean vidrios, o sea, cualquier otro elemento físico que pueda de alguna manera afectarlos, pero el peligro físico en estas etapas todavía es posible controlar, ¿no? En estas etapas es posible controlarlo, y eso es lo que vamos a ver cómo en las siguientes subsiguientes etapas podemos superarlo. Entonces, para resumir un poco estas etapas de cultivo, cosecha, post cosecha y desgrane, ¿qué peligros afectan? Los más graves, como ustedes podrán darse cuenta, son los peligros químicos. Estos son muy difíciles de controlar si no tenemos programas implementados. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver qué otros peligros vienen en las posteriores etapas, ¿no? Tenemos entonces, vamos a abordar aquí 3 etapas, ¿no? La fermentación, el secado y el transporte. Ustedes que son chocolateros, que son cacaoteros, conocen mejor que yo que la etapa de fermentación es la etapa más importante que puede haber en todo el proceso, ¿no? Porque aquí es donde se le confieren todas las propiedades y todos los aromas a nuestro cacao. Tiene que ser una etapa muy cuidada, es la etapa una de las etapas más frágiles, porque se desarrolla en una temperatura que va entre 35 y 49.8 grados centígrados, y también de alta humedad, ¿no? Porque el cacao aquí estamos fermentándolo con su mucílago, con su baba, como se le conoce comúnmente. Entonces aquí los procesos son de altísima humedad, tienen una alta temperatura. ¿Y qué pasa cuando tenemos estos parámetros tan elevados durante la fermentación? Pues se vuelven unos parámetros muy buenos para que crezcan las bacterias y los hongos, ¿no? Entonces, ¿qué peligros fundamentalmente pueden atacar aquí en esta etapa de fermentación y la de secado? Fundamentalmente son los peligros biológicos, ¿no? Va a existir la posibilidad de crecimiento no solamente de hongos, sino también de bacterias como las pseudomonas, como el Enterobacter, como la Escherichia coli, que son bacterias fecales, ¿no? Bacterias que son transmitidas por el hombre, que normalmente están dentro de la persona, del operario que maneja esta parte productiva, esta etapa, y que la va a transmitir al producto. Entonces,
tenemos que tener también los controles, la previsión, las buenas prácticas de manufactura para poder superar estos peligros durante la etapa de fermentación. Nuevamente, como dice la diapositiva, es un proceso de alta humedad y temperatura que son favorables al crecimiento de hongos y mohos, ¿no? Los hongos tienen este problema, nosotros los vemos, pero creemos que los hongos están ahí presentes y no van a generar ningún problema. No es así, el hongo, el moho, tiene una toxina, comienza a eliminar esta toxina que se va depositando en el producto y ni con las más altas temperaturas podemos eliminar esta toxina. Definitivamente no se puede eliminar. Entonces hay que tener controles en esta etapa, controles de tiempos y de temperaturas, ¿no? Siempre el ambiente donde se va a desarrollar tenemos que ir controlando con nuestros equipos para ver cómo va marchando la temperatura, cómo va marchando la humedad y cómo vamos logrando esta etapa, que esta etapa se vuelva pues lo que nosotros queremos, ¿no? Que le confiera los aromas que necesita nuestro cacao para conseguir un chocolate muy bueno. La siguiente etapa es la de secado. ¿Podrías bajar un poquito más? Sí, la de secado. Gracias. Muchas gracias. Luego de la fermentación, continuamos con el proceso de secado, ¿no? Donde se va volteando y quienes procesan el chocolate saben mejor que yo que este producto se le va dando vuelta, ¿no? Y se pone, pues, por lo general, nosotros conocemos las plantaciones cacauteras, que es con la que tenemos experiencia, que es en el norte de nuestro país, en Piura, donde ahí, pues, las temperaturas, el calor, el sol, permite de que el producto se seque directamente al sol, ¿no? Entonces, la fermentación no se detiene en el secado, la fermentación continúa siendo activada durante el secado, pero ya vamos viendo que la coloración de la semilla y todas sus características ya van denotándose en qué tipo de cacao y qué tipo de producto se va a convertir, ¿no? Porque luego de esta etapa ya va a poder ser comercializado. Una vez que llegue a unos parámetros de humedad que se empiezan con 55%, lleguen hasta un 5 o 8%, entonces es en este momento cuando ya esa semilla bien seca, bien lograda, ya va a poder comercializarse. Entonces, es una etapa muy importante. Y nuevamente, continuamos con los mismos peligros biológicos que afectaron la fermentación. ¿Por qué? Porque está de medio el operario, la persona que va a manipular estas semillas, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta de que si deseamos tener un producto terminado, un chocolate de muy buena calidad, tenemos que empezar con una materia prima de muy buena calidad. Nunca vamos a obtener y mejorar a través de la cadena productiva. Si empezamos con un cacao que ya viene contaminado, que ya viene con hongos, que ya viene de tener una manipulación mala en el campo, que fue tratado de manera muy tosca, fue quebrado, ya se introdujeron ahí los microorganismos, nunca vamos a obtener de un producto malo, de mala calidad, de baja calidad en el campo, vamos a obtener un chocolate bueno después de todos los procesos. Equivocadamente creemos de que si vamos a darle un mayor tiempo de refinado o un buen conchado, entonces vamos a obtener un buen chocolate. No es así. Si partimos de una materia prima de mala calidad, vamos a obtener un producto que no es de buena calidad. O sea, esto es imposible. Todas las etapas deben ser controladas, tanto en parámetros estandarizadas, en muchos parámetros productivos, pero también sobre todo en los peligros, porque queremos que la persona que consuma este chocolate tenga un alimento. Deja de ser un alimento cuando eso que están consumiendo les va a causar daño. Entonces, controles desde la materia prima, desde el cultivo, hasta el momento final. El secado es muy importante, entonces en esto también es conseguir la humedad precisa para que ese producto esté fácil de pelar, fácil de tostar, esté ya listo, o si lo quieren exportar en grano, pues esté en el punto de la humedad y todos los parámetros bien controlados, entonces ya va a poder realizarse con mayor facilidad. ¿Podría pasar? Creo que ahí sí yo te tocaría el link. Aquí ya Noelia va a tomar la posta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para redondear el tema del secado, también indicarles que el secado es importante, ya que va a detener el crecimiento de microorganismos. Si se llega a una humedad de 5 a 8%, entonces ya está deteniendo el crecimiento de los microorganismos. Si yo lo tengo a humedades más altas, entonces voy a facilitar el crecimiento de hongos o de bacterias. Recuerden que para que un microorganismo se mantenga vivo y pueda reproducirse, debe haber agua, debe haber alimento y debe haber las condiciones necesarias como la temperatura para que éste se reproduzca y no lo pueda yo comercializar la semilla. Entonces, la parte de secado es una etapa muy importante para reducir la humedad y evitar el crecimiento de hongos y su posterior producción de micotoxinas. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Pero si ya la semilla está viniendo desde el campo con el tema de micotoxinas, como bien lo mencionó Rosa Inés, ya incluso en esta etapa de secado va a ser imposible eliminar este tema químico, ¿no? De las micotoxinas. Si pudieran, por favor, la siguiente diapositiva. Con respecto al tostado, en esta etapa se eliminan sí los peligros microbiológicos, como les mencioné, si es que ha quedado un remanente de bacterias o de hongos, se puede eliminar acá. Y si la materia prima ya estuvo contaminada con toxinas, incluso también los metales pesados, esto va a llegar hasta las etapas finales del proceso, ¿no? Y eso va a llegar también hasta el consumidor final. La temperatura de tostado varía entre 110 a 140 grados centígrados y el espacio es de 20 a 50 minutos, como lo mencionó Rosa Inés. Cada procesador tiene sus temperaturas, cada procesador tiene sus etapas de, mejor dicho, la cantidad de humedad, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que puedan ustedes contar con un profesional desde el campo, un ingeniero agrónomo, para que pueda guiarlos en las etapas mejor dicho, desde el cultivo hasta la cosecha. Sé que muchas veces es complicado conseguir mantener todo un personal, mejor dicho, un personal constante, pero sí pueda darles la guía, los parámetros para que ustedes puedan continuar este trabajo desde el campo. El control desde el campo es muy importante. La siguiente. Luego viene el molido y prensado, el mezclado, refinado, conchado, el temperado, el moldeado y el empacado. Entonces, en todas las etapas restantes es imposible controlar los peligros microbiológicos, los físicos y mucho menos los químicos. Entonces, las buenas prácticas agrícolas desde el campo es básico. Como les dije, les recomiendo puedan contar con un profesional que conozca el cultivo. Es importante que el ingeniero o el técnico agrónomo conozca el cultivo, conozca tanto las buenas prácticas agrícolas desde el campo, la cantidad de fertilizantes, la cantidad que pueda echarle de herbicidas, pesticidas, etcétera. Todo eso lo tienen que conocer. Ya saben ustedes que las buenas prácticas agrícolas no solamente abarca el tema del control de estos químicos que le pueden ustedes agregar a la planta o a la tierra, sino que abarca también los controles que pueden haber con respecto al personal, el contar con el uniforme adecuado, con el lavado de manos adecuado, con la capacitación adecuada, los recipientes donde se va a recibir el cultivo, cómo va a ser el manejo de la semilla una vez que ya se cosechó, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que rodea el campo? ¿Con qué cultivos colinda este campo de cacao? O si es que hay fábricas al costado o gente viviendo al costado. Entonces, todo eso lo debe controlar, debe ser controlado. Y esto se ve con las buenas prácticas agrícolas. Es un tema bastante amplio, no solamente es el control de los químicos que se le puedan agregar, es también la supervisión del personal que va a estar participando en la siembra y posterior cosecha. Es muy importante que el personal esté capacitado, esté concientizado y lo pueda aplicar, porque
ese también es otro tema aparte, ¿no? Uno puede capacitar al personal, pero otra cosa es que el personal lo pueda poner en práctica eso y que lo pueda concientizar y lo pueda aplicar, pero también darle al personal las facilidades para el lavado de manos, un uniforme correcto, una capacitación adecuada, una vigilancia, una supervisión, un incentivo, no solamente económico, no es solamente económico, sino un incentivo de que está haciendo bien el trabajo. Todo eso lo ve las buenas prácticas agrícolas. Y una vez que yo lo tengo controlado en campo, la cantidad de peligros se reduce. O sea, el riesgo de que aparezca el peligro se reduce. Y ya llega a nuestra planta de producción y allí se aplica una segunda etapa que son las buenas prácticas de manufactura, con la cual yo voy a controlar mi proveedor, que puede ser uno mismo. Muchas veces uno mismo siembra y uno mismo cosecha y uno mismo elabora el chocolate. Entonces debo controlar los proveedores, debo controlar cómo es que se maneja desde la recepción hasta las etapas finales, las maquinarias que yo utilizo, las superficies que yo utilizo que también no estén contaminando, las superficies inertes, quiere decir maquinarias, mesas, utensilios, las superficies vivas, cómo están lavándose las manos, mis operarios, cómo están manejando el chocolate, utilizan mascarillas, utilizan adecuadamente los gorros, cómo están sus manos, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que todo lo que tiene contacto con el producto va a influenciar en el producto, siempre. Entonces, si es que el operario, ¿a qué me refiero? Si el operario tiene las manos sucias, entonces eso va a llegar al chocolate. Si la mesa, puede ser que el operario tenga las manos limpias, pero si la mesa está contaminada, se puso algo sucio sobre la mesa, no se limpió, no se desinfectó, entonces eso también va a pasar a la siguiente etapa. O sea, no es algo que yo lo voy a poder eliminar. Y esos tipos de peligros no se ven, no es como que yo encuentre un metal o que yo encuentre un cabello o un pedazo de uña, etcétera. No, esos microorganismos yo no los veo. Y las micotoxinas o los metales pesados yo tampoco lo veo. Hay señales que sí puedo manejar, pero normalmente eso no se ve. Entonces uno piensa que ha obtenido un chocolate adecuado, un producto final adecuado, pero no es así. Y luego vienen las quejas del consumidor, ¿no? Vale decir que se debe proteger al alimento y eso es importante, el uso de mascarillas, el uso de gorros, el uso de guantes, el adecuado manejo en el campo, el adecuado manejo en planta, no es para darle las facilidades solamente al operario, es para proteger al alimento. No es que yo me pongo guantes porque tengo una herida o tengo una alergia, no. Es porque yo también tengo que proteger al alimento. Es importante, porque el chocolate es un alimento que lo consume los niños y más ahora que hasta adultos. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso. Ahora se está incentivando el consumo del chocolate por todos los beneficios que esto implica. Los beneficios con respecto a la salud. Y hay personas que tienen un sistema inmunológico deprimido. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, personas de la tercera edad, niños. Entonces, tiene que considerar que ese chocolate que ustedes están elaborando van a ser consumidos por esas personas que no tienen un sistema inmunológico tan fuerte como un joven o una persona de 30, 40 o 50 años, sino que ya tiene un sistema inmunológico debilitado y no va a poder resistir la contaminación que uno le pueda añadir o que ya venga desde el campo. Entonces, tienen que tener en consideración este punto, que su chocolate lo va a consumir posiblemente un niño, posiblemente un anciano o una persona que esté enferma. Entonces, a eso ustedes tienen que enfocarse.
Muchas gracias, ingeniera Ramírez. El tema ha estado muy claro y que no ha habido preguntas. Gracias por su ponencia el día de hoy. Gracias a todos por participar en el webinar Inocuidad en la producción de chocolates desde la sede de Pasco. Los invitamos a seguirnos en Facebook como Sierra y Selva Exportadora, en donde podrán encontrar los próximos eventos que tenemos programados. En el cuadro de chat van a poder encontrar nuestra encuesta. Los invitamos a contestarla. El PPT lo van a poder encontrar en el repositorio de Sierra y Selva Exportadora. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.